del Señor. La semana pasada estuvimos hablando una cosa muy interesante. La gente me escribieron que le gustó mucho sobre el milagro de Eliseo y el aceite. Y sobre todo a la gente le gustó mucho porque ¿de qué tema hablamos ahí? De las deudas y del crédito. Y a la gente le gustó mucho. Dice que no se imaginaron que Eliseo tenía que ver nada con las deudas y el crédito, pero eso es lo hermoso que tiene la palabra de Dios, que no importa que se haya escrito hace 4.000 años, sigue siendo totalmente actual. Lo que hablamos la semana pasada, ¿era actual o no era actual? Sí. Por supuesto que sí. Esto, en este capítulo 4, como dijimos, habla de los milagros de Eliseo, que recorre un poco la vía de los milagros de Elías, pero más ampliado. Eliseo, en quien reside el espíritu profético de Elías. Se recuerdan que Eliseo le pidió a Elías que le diera parte de su espíritu profético. Y dijimos la semana pasada que este espíritu profético de Elías, que comenzó en Elías, que lo recibió Eliseo, se fue pasando por todos los profetas de Israel hasta terminar ¿en quién? En Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último profeta que tiene el espíritu del profeta Elías de la antigua alianza. Por eso que Jesús va a decir que Juan el Bautista era Elías. Y la gente de la nueva era siempre dicen pues que hay una prueba de la reencarnación, pero como dije la semana pasada, a ellos se les pide un pequeño detalle, que según ellos, para reencarnar hay que morirse. Y Elías no se murió. Así que si Elías no se murió, no puede reencarnar. Porque Jesús dice que Elías, Juan Bautista, porque el espíritu profético que residió en Elías, ligado a los reyes de Israel y al templo, que pasó ¿a quién? ¿De Elías a quién pasó? A Eliseo. Vimos cuando Eliseo le dice, dame parte de tu espíritu. Y le dice, si logras agarrar mi manto, tendrás ese espíritu profético que vemos que salió de Elías a Eliseo, pasó por todos los profetas mayores y menores, hasta terminar con Juan Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento, a pesar de que está en el Nuevo. Muchas personas no entienden eso. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento, pero que a pesar de estar en el Nuevo, Juan ¿a qué pacto pertenece? Al Antiguo, no al Nuevo, porque el pacto nuevo comienza en la cruz de Cristo. Y Juan Bautista muere antes de la cruz de Cristo. Luego entonces, Juan Bautista, aunque está en el Nuevo Testamento, pertenece la vida de él al Antiguo Pacto. Por eso Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Pacto. Ahí termina este espíritu de profecía para ser sustituido en la iglesia por el don de profecía del Espíritu Santo. Que ya llegaremos ahí si el Señor no viene antes o yo no me muero antes de eso. Así que seguimos con el capítulo 4 del segundo libro de Reyes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen en 4:8, Eliseo pasó un día por Sunén, donde vivía una mujer principal, que le porfió que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba se detenía allí a comer. Ella dijo a su marido, estoy segura de que es un hombre santo, que es un hombre de Dios, que pasa siempre junto a nosotros. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pondremos allí para él una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga junto a nosotros pueda retirarse allá arriba. Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba donde se acostó. Él dijo a Gehazi, su criado, llame a esta tsunamita. Este la llamó y ella se quedó de pie ante él. Eliseo dijo a su criado, dile, ¿te has tomado todas estas molestias por nosotros? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Hemos de hablar en tu favor al rey o al jefe del ejército? Ella respondió, yo vivo tranquila entre las gentes de mi pueblo. Él dijo, ¿qué podemos hacer entonces por ella? Gehazi respondió, por desgracia ella no tiene hijos y su marido es ya anciano. Dijo él, llámala. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Él dijo, el año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Ella respondió, no, mi señor, no engañes a tu sierva. La mujer concibió y dio a luz un niño por la época que lo había dicho Eliseo. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bueno, tenemos aquí una mujer de Sunén, la que se va a llamar un poco, después va a pasar a la historia de la palabra como la mujer tsunamita, y que
¿Qué es lo que sacamos nosotros de todo esto que hemos visto hasta ahora? Antes que todo, vimos en el capítulo anterior que Dios cuida a sus hijos. Esa fue la ilustración que tuvimos desde el punto de la viuda y el aceite. Un ejemplo para usar en el servicio de Dios. Siempre el Señor bendice a aquellos que son generosos, aquellas personas que están aparentemente frente a todas las luces de la razón, desahuciados, que no tienen ningún medio. Ahora vemos esta mujer que tiene un profundo corazón de hospitalidad, algo que pues, hoy en día no, desafortunadamente por las circunstancias en que estamos, pues se ha perdido un poco. Sunem era una ciudad de la tribu de Isaacar, que daba para arriba, para la parte de Israel. Voy a repetir, aunque parece una repetición, pero tenemos que tener claro, 2 reinos. ¿Cómo se llama el reino del norte? Israel, ¿no ves? El reino del sur, Judá. Como no todo el mundo parece que lo sabe, porque hay gente que me está mirando con cara de asombro, y otros ni siquiera me miran porque hace rato que empezaron a descansar en el espíritu. Vamos a repetirlo. El reino del norte, Israel. Vamos a repetirlo. El reino del norte, Israel. Norte del sur, el reino del sur, Judá. Todos los días lo digo y parece que uno repite, pero cuando lo pregunto no saben. Israel, después de Salomón, ¿se acuerdan? Con Jeroboam se dividió en 2 reinos. Reino del norte, Israel, que nosotros lo conocemos como Samaria. Reino del sur, Judá. Por eso cuando hablamos Israel, estamos hablando del reino del norte. Pues Sunem estaba en el reino del norte. Para los que han ido a Israel, está entre Samaria y el monte Carmelo. Está Sunem, donde vivía la mujer. Los que ahora fuimos esta vez, está entre Hebrón, entre la ciudad de Hebrón, que estuvimos en la mezquita, se recuerda que estaba la tumba de Sara y Abraham. Está entre Hebrón y el monte Carmelo. Un poco más abajo de esa zona de los drusos, donde fuimos a comer al restaurante con los drusos. Por esa zona de por ahí estaba Sunem. Esa era la parte que correspondía a la tribu de Isaacar. Esta era, evidentemente, lo dice aquí, era una mujer importante, una mujer principal, dice la palabra de Dios, una mujer distinguida, dice otras Biblias. En este contexto probablemente se refiere a una mujer que tenía riquezas, una mujer de buena posición, en contraste con la mujer del relato anterior. ¿Cómo era la mujer del relato anterior del aceite? Pobre, extremadamente pobre. Tan es así que se iba a morir de hambre cuando cocinara lo único que le quedaba. Así que vemos, y esto es muy importante, vemos 2 personas, una pobre y otra rica. Vamos a ver cómo el Señor se ocupa de ambas. Yo decía el otro día cuando fui a Madre de Cristo, a Príncipe de Paz, a hablar de la Eucaristía, yo le dije, no dejen que el populismo se meta en la iglesia. Porque aparentemente hoy parece que nada más que se salvan los pobres, y la pobreza no es una condición para salvarse, porque la pobreza viene del pecado, porque hay pobreza en el mundo, porque hay gente que se coge los medios de producción de otras personas, o sea que la pobreza es producto del pecado. ¿Y por qué Cristo se hizo pobre? Porque Cristo se quiso solidarizar con las personas que sufren la consecuencia del pecado. Pero la pobreza de por sí no es una bendición. Porque si la pobreza fuera una bendición, todos ustedes quisieran ser pobres. Y ninguno de ustedes ni yo queremos ser pobres. Así que todo eso, ¡ay, los pobres! No. Eso es populismo que se está metido dentro de la iglesia. El Señor no nos quiere pobres. El Señor nos quiere a nosotros bendecidos. Como siempre he dicho, que no nos sobre, pero que no falte. El Señor no quiere a su pueblo pobre. Si es pobreza, es producto del pecado. Pero yo siempre también le decía a la persona que no podemos caer en ese tipo de populismo, que también te parece que los ricos no son hijos de Dios. Porque la iglesia, si le da dinero a los pobres, ¿tú sabes por qué la iglesia le da dinero a los pobres? Porque los ricos le dan dinero a la iglesia. Si los ricos no le dieran dinero a la iglesia no tuviera dinero para dárselo a los pobres, porque la iglesia no tiene una máquina de producir dinero. Porque a veces que estamos cogiendo la cosa un poco, hoy en día un poco mal equivocada. Usted sabe que uno de los donantes más grandes de la iglesia de Estados Unidos, ¿a qué no saben? Ajá.
el dueño de Home Depot. La iglesia hace cantidad de obras de beneficencia y eso no lo dice nadie. La iglesia hace cantidad de obras de beneficencia por el dinero que da el dueño de Home Depot. O sea, que tú no puedes decir los ricos son buenos y los ricos son malos y los pobres son buenos. Porque la pobreza, como hablamos de eso anteriormente, la pobreza es una actitud, como también lo hablamos en Israel, como dice la bienaventuranza. Dice bienaventurados los pobres, pero los pobres ¿de qué? De espíritu. ¿Qué cosa es el pobre de espíritu? Los anahuín de la Biblia. Los pobres de espíritu es la persona que tenga o no tenga, tiene a Dios en el primer lugar de su vida. Esos son los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu de la época de Jesús, José de Arimatea, era riquísimo, pero el corazón de José de Arimatea no estaba en la riqueza que él tenía, estaba en las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que es ser pobre de espíritu, porque yo decía en Príncipe de Paz el otro día, yo conozco pobres que no van al cielo, porque dice por ahí mucho, pero si tú eres pobre y tú vives la vida de pobre siempre con una ira tremenda porque no tienen lo que tienen los ricos y estás continuamente envidiando a los que tienen un poco más que tú porque tú seas pobre, no vas al cielo. O sea que tenemos que quitar un poco ese populismo que se ha metido en la iglesia, que los ricos van al cielo y que los pobres van al cielo y que los ricos se condenan. El Señor es el que mira en el corazón. Una persona rica que no está amarrado a su riqueza y que ayuda a los demás es un pobre de espíritu. Un pobre que no ayuda a nadie, que solamente quiere ser rico para hacer lo mismo que hacen los ricos, no es un pobre de espíritu. Es lo que tú tengas en el corazón. Por eso aquí nos va a poner la palabra de Dios, dos mujeres, una rica y otra pobre. Y cómo el Señor va a proveer a ambas mujeres, porque lo que tienen en común la rica con la pobre es que tienen en su corazón un espíritu de bondad, un espíritu de ayuda, un espíritu de caridad hacia las otras personas, que a la larga ha sido el mensaje del Señor, inclusive desde el Sinaí. Por eso era una mujer importante, pero nos dice también que no solo era importante, sino que hacía buenas obras. Se vemos buenas obras. Mira lo primero y eso habla mucho de su carácter. Primero que la mujer lo invitaba insistentemente a que comiese. Capítulo 4, versículo 8. Después que hizo, le construyó su propio cuarto. Eso habla ya del corazón de una persona. Yo le haría un cuento, pero como están grabando, no quiero que alguien por ahí se dé cuenta dónde fue esto. Pero muchas veces yo que ando por ahí continuamente predicando, hay veces que uno se encuentra con cada sorpresa que uno dice, ¿yo qué hago ahora? Porque no todo el mundo tiene un corazón de hospitalidad. Y ahí se ve en el detalle de esta mujer, que primero insistía en que comiera y después le hizo un cuarto a este siervo de Dios que venía caminando por tanto. Y fíjate que hay una cosa que yo miro aquí en esta mujer y una característica que veo en ella y es tremendo. ¿Sabes qué característica yo veo en ella? Era una mujer prudente. Y dice el libro de los Proverbios que una mujer prudente vale un tesoro. Entonces, ¿por qué era prudente? Mira si era prudente. Ella le hizo un cuarto, ¿dónde? En la parte de arriba. Y fíjate que Eliseo manda a quién hablar con ella. A su criado. ¿Tú sabes qué quiere decir? Que ella no andaba metida en el cuarto de Eliseo, ni manoseándolo, ni poniéndose en manto por la cabeza a ver si coge algún tipo de poder que dejó el profeta Elías, ni sobándole los pies. Era una mujer prudente. Hoy en día, con los siervos de Dios, muchas veces, no solo mujeres y hombres también, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, hay mujeres que no son prudentes. Y se tiran arriba de uno y una serie de cosas que uno trata de mantenerla. Yo lo venía hablando con mi hermana Yancín hoy, que hay que mantener una cierta prudencia, porque Santa Teresa lo decía, entre santa y santo, pared de canto. Y canto son esas paredes
de este ancho, decía Santa Teresa. Pero muchas veces la persona no lo hace ni siquiera con mala intención, lo hace porque piensa que si toquetea o que si agarra la Biblia, o que si va a coger algún tipo de poder especial, qué sé yo, no sé lo que la gente se... y a mí una cosa que me aterra, la gente cae atrás de mí a tirarme fotos, yo me siento como Michael Jackson. Yo digo, ¿para qué quieren una foto? ¿Para qué quieren una foto mía? Pero ya no es una, y no solo mujeres, ahora es una nube. ¿Tú sabes por qué? Porque todo el mundo, ¿qué es lo que tiene? Un celular. Entonces antes era alguien que llevaba la cámara, ahora es... Digo, pero atiendan a la clase, ¿para qué quieren una foto conmigo con lo mal que yo saco en la foto? Pero muchas veces yo creo que no hay en nosotros prudencia. Y ver que esta mujer le hace un cuarto al hombre y ni siquiera sube al cuarto de Eliseo, para mí de esta mujer habla mucho a favor de ella. Y Eliseo era un hombre prudente. Eliseo tampoco iba a hablar con ella. ¿Qué hacía Eliseo? Mandaba el criado. Esa es la actitud que debe tener alguien que predica. A veces que uno me dice, bueno, que tú pareces un poco distante, pero desafortunadamente uno no puede tener mucha confianza con la gente. Y es triste, pero no es porque uno se queda superior ni nada, sino que en la confianza es donde entra la falta de respeto. Y es triste porque a veces y yo se lo he dicho muchas veces a todas las personas aquí, que yo no voy a almorzar ni a comer a casa de nadie. Yo voy a casa de alguien nada más cuando se está muriendo. Así que si me ven entrar en la casa de ustedes, hagan acto de contrición lo más rápido posible. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque si yo voy a comer a casa de uno, tengo que comer a casa de otro. Porque si voy a casa de este y no voy a casa de otro, pues entonces, mire, este tiene favoritismo. Y vienen las cosas, entonces digo, mira, para eso yo no voy a comer a casa de nadie. Es triste, pero hoy en día el 80% que se ha formado en la iglesia, de escándalo que ha habido en la iglesia, es porque hay demasiado confraternidad entre sacerdotes, monjes y fieles. Yo creo que por algo el sacerdote o el monje o el que sirve al Señor es una persona apartada. Yo creo que muchas cosas se evitarían. Yo sé de un caso, y es un sacerdote que es un gran sacerdote, que esta muchacha se fue a confesar y le dijo, ven y trae una botella de vino y conversamos. Yo estoy seguro que no tenía ningún tipo de intención, porque aparte es una persona mayor. Pero de antemano, que esto sea una confesión con una botella de vino. Yo sé que él lo quería para hacer un ambiente agradable, relajado, pero es que la confesión no es para ser agradable, que va a ser agradable una confesión, ni aunque pongas incienso es agradable una confesión. Pero ahí tenemos en Eliseo, la mujer, una gran ejemplo para todo el que tiene un ministerio en la iglesia. Cada cual en lo suyo y Dios en lo de todos. Es la única forma de poder mantener una distancia saludable, y evitar una cantidad tremenda de problemas. Por eso me sorprendió mucho este sentido de respeto que yo veo entre Eliseo y entre esta mujer, que ella ni subía y Eliseo le mandaba a preguntar por intermedio de una persona, y si ella subía, fíjate que ella se quedó afuera del cuarto y de ahí habló con Eliseo. Sigue diciendo, a ver dónde nos quedamos. En el 8. No, ya leíamos el 8, ¿no? 4:18. El niño, sí, claro. El niño creció y un día fue donde estaba su padre con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza. El padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Lo tomó y lo llevó a su madre. Estuvo sentado en las rodillas de la madre hasta el mediodía y luego murió. Entonces ella lo subió y lo acostó sobre el lecho del hombre de Dios. Lo dejó cerrado y salió. Llamó a su marido y le dijo, envía uno de los criados y una de las burras. Voy corriendo junto al hombre de Dios y vuelvo. Él dijo, ¿por qué vas donde él? Hoy no es novilunio ni sábado. Recuérdense, los días de culto de Israel eran las lunas nuevas y los sábados. Acuérdense que Israel tiene un calendario lunar. Por eso es que la luna nueva marca la Pascua y marca diferentes festividades de Israel. Por eso que el hombre le dice, ese hombre dice, porque vas a ver al hombre de Dios, si hoy no es luna nueva, ni siquiera es sábado.
Pero ella se despidió diciéndole paz, shalom. Hizo aparejar la burra y dijo a su criada, condúceme en marcha, no me frenes el trote, a no ser que te lo diga. Hizo caminar hasta llegar donde el hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo su anciano a su criado Gehasí, ahí viene aquella mujer sumanamita, corre a un cuento y pregúntale, ¿estás bien? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien el niño? Ella respondió, bien. Pero cuando llegó junto al hombre de Dios, a lo alto del monte, se abrazó a sus pies. Gehasí se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque está pasando una amargura. Y Yahvé me lo ha ocultado, no me lo ha manifestado. Y ella dijo, ¿pedí yo acaso a mi señor un hijo? No te dije, no me engañes. Él dijo a Gehasí, ciñe tu cintura y toma mi bastón en tu mano. Si encuentras a alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le responda. Ve y coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pedro de la madre del niño dijo, por el Dios vivo y por tu vida que no te dejaré. Entonces él alzó y marchó tras ella. Gehasí había pasado ante que ellos y había colocado el bastón sobre la cara del niño, pero no se escuchó voz ni respuesta alguna. Se volvió al encuentro de Eliseo y le comunicó, el niño no se ha despertado. Eliseo entró en la casa, allí estaba el niño muerto, acostado en su lecho. Entró, cerró la puerta con ellos dos dentro y oró al Señor. Se subió a la cama y se tumbó sobre el niño, boca con boca, ojo con ojos, manos con manos. Se mantuvo recostado sobre él y la carne del niño iba entrando en calor. Se bajó y se puso a caminar por la casa de acá para allá. Se subió y se recostó, insulfando sobre él hasta 7 veces. El niño estornudó y abrió sus ojos. Llamó que Gehasí, le dijo, llama a la tsunamita, y la llamó. Cuando llegó él, le dijo, toma a tu hijo. Ella entró y se echó a sus pies postrada en tierra, y luego tomó a su hijo y salió. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Esto que estamos aquí podemos ver que es ejercer la fe en medio de la tragedia. Cuando todo está bien, es muy fácil ejercer la fe. En el medio de una tragedia es cuando se pone a prueba nuestra fe. Y estamos seguros, por eso esta parte de aquí yo le puse ejercer la fe en medio de la tragedia. Y para eso es que tenemos que prepararnos, y para eso es en nuestra clase. Ojalá que nunca ninguna tragedia toque a ti, pero es muy difícil que una persona en el mundo alguna vez no tenga una que otra tragedia. A lo mejor, posiblemente esta mujer haya oído hablar de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, porque si ustedes ven, es lo mismo, ¿no? La viuda de Sarepta, el aceite, el hijo que muere, aquí exactamente igual. El aceite, el hijo de esta otra mujer que muere. Posiblemente esta mujer había oído hablar de la resurrección que hizo Elías, que vimos en Primera de Reyes 17. Y vimos que la fe de esta mujer, porque dice fe en medio de la tragedia. ¿Cuál es la tragedia? La muerte del hijo. Hago preguntas para los que están descansando en el... Fíjense, cuando digo eso yo no miro para nadie, yo miro para arriba. El otro día una persona me dijo que yo miraba para arriba porque estaba repitiendo de memoria lo que Madre Angélica me decía que tenía que decir. Y yo dije, no sabe que Madre Angélica se murió, pero bueno. Y yo muchas veces miro para arriba para no mirar a la gente, porque a veces que yo miro a la gente y la gente piensa que le estoy hablando directamente a ella. A veces que yo digo algo, miro a alguien y la gente viene y dice, Frank, ¿alguien te dijo lo que me está pasando? Yo digo, ¿qué te está pasando a ti? No, porque tú me miraste y dijiste tal cosa. Entonces, para evitar eso, pues yo casi siempre miro para el techo, y así pues nadie se siente. Pero la fe en medio de la tragedia. La tragedia, el niño muerto. ¿Y cuál es la fe aquí? ¿Cuál es el indicio de fe hay acá? Que lo primero que hizo fue a Monte Carmelo. Ella fue a buscar al... Está bien, por supuesto que sí, pero fíjate que lo primero que hizo fue que ella no preparó ni funeral ni tumba, ni le dijo a nadie que estaba muerto. Ella empezó a dar gritos, se murió, qué desgracia, mira ahora por qué me pasan estas cosas. A mí esto no le pasa a los paganos, no me viene a pasar a mí. Ella no formó ese tipo de tropelaje. Ni empezó, ni buscó plañideras, ni hay que buscar una tumba. Ella acostó el niño en la cama, no dijo nada y se fue. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Fe. Ella sabía que lo que ella había oído hablar del poder de Dios se podía manifestar también en la vida de ella. Para tragedia, para comunicar tragedia, hay tiempo. Pero antes de hablar de tragedia, ¿tú sabes lo que hay que hablar? Palabras de fe.
Sin embargo, nosotros cuando nos pasa algo, ¿qué es lo primero que hacemos? La tragedia y después la fe. Después que gritamos y nos lamentamos de por qué me pasó esto a mí, después tú uno dice, bueno, voy a ver si Dios me resuelve. Fíjate cuál es el orden. Esta mujer no preparó funeral, no le dijo nada al marido, no dijo nada. Lo acostó en la cama donde el niño dormía siempre y se fue a buscar a Elías. San Pablo, en el libro de los Hebreos, en Hebreos 11:35, dice de este tipo de fe, hablando de las mujeres de Israel, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Dice San Pablo en Hebreos, cuando habla de todas las mujeres ilustres de Israel. Estoy seguro que estas son de las mujeres que San Pablo estaba recordando cuando escribió Hebreos 11:35, de estas mujeres en hebreo, que recibieron sus muertos mediante resurrección. También vemos la confianza mutua entre marido y mujer. Ella no quiso ir sin informarle a él a dónde iba. Y él la deja ir sin preguntarle demasiado. ¿Y a dónde tú vas? Ajá. ¿Y qué tienes tú que buscar ahora a este hombre? Quédate aquí. Si mira toda la cosa que hacer. Tienes la casa abandonada. ¿Para qué tú vas a buscar a este hombre ahora? A veces hay algo extraño entre tú y vemos que entre ambos, ¿qué es lo que había? Confianza mutua. Fíjate que aquí vamos a ver, este Giselle no es muy agua, Giesí, no es agua muy clara. Y en el capítulo 5 vamos a ver que este Giselle no era un agua muy clara en su actitud. Él se metió en el medio para que esta mujer no llegara donde Eliseo. Fue el primero que ella vio. Le dijo, no, yo voy a hablar con el hombre de Dios. Y hay que tener muchas veces cuidado con esto. A veces uno mismo puede ser un obstáculo para que la gente vaya a Dios. Tenemos que tener cuidado de tú no ser, o yo no ser un obstáculo para que la gente vaya a Dios. Sobre todo la gente que predica tiene que tener mucho cuidado de no centrar la gente en uno, sino centrar la gente en Cristo. Y yo gracias a Dios, yo lo decía el otro día, el Señor me ha dado, yo sé muy bien que soy yo sé mis pecados, yo sé bien que soy yo. Y por eso yo me mantengo abajo, pero hay gente que yo en Facebook veo, ahora andan 2 o 3 predicadores a la greña en Facebook. Yo no entiendo ese espectáculo de predicadores católicos hablándose las greñas en Facebook público, por una cosa que no voy a decir para que no se forme el enredo, sino después cuando apaguen eso yo le voy a decir por qué cosas tan absurdas se andan fajando. A mí me han querido involucrar en varias broncas. ¿Y tú sabes cuando hay una bronca qué es lo que yo hago? Cuando aquella clase que yo di de que Dios no castiga, que Dios corrige, ¿se acuerdan? Con la sombrilla y todo eso. Bueno, salió un predicador de ahí a decir que yo era un hereje, que como que yo decía que Dios no castiga, que Dios sí castiga. Y no entendió que yo decía que lo que te va a pasar te pasa siempre, pero lo que te pasa no es castigo de Dios, lo que te pasa porque tú te has ido debajo del amparo de Dios, pero que viene de todas formas. Yo no estoy diciendo que no pasa nada, estoy diciendo sí pasan cosas muy feas, pero no porque Dios por odio te castigue, sino que tú te has ido debajo del amparo de Dios. Bueno, se formó un lío, entonces Alejandro Bermúdez salió en mi defensa y se formó un enredo que hasta clamaron por un concilio. Imagínate tú. Y Alejandro Bermúdez, que es mi hermano Alejandro Bermúdez, Santo Señor, dándose gritos. ¿Sabes lo que yo hice? Mira. Yo dije, no es cuestión de ellos, yo no me meto en ninguna. Yo no estoy aquí para bronquear con nadie, estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Pero hay personas que quieren ser estrellas. Estas son las personas que, como el criado que dice que se quiere meter entre Dios y la persona que está buscando. Uno tiene que llevar personas a Dios, uno no tiene que centrar la atención en uno. Y eso es algo que todo que de una forma u otra predica la palabra de Dios tiene que tener en cuenta, no ser un obstáculo para que las personas encuentren a Cristo. Y también vemos aquí, vemos aquí la paciencia. La paciencia, porque cuando llega que le dice Eliseo, te va bien a ti, te va bien a tu esposo, ya tú empezarías a dar gritos, se murió, ¿cómo que me va a ir bien? Esta es una mujer que seguía el protocolo del hebreo, de preguntar por el esposo, por los hijos. Esta mujer tuvo, ¿y por qué esta mujer tenía paciencia? ¿Por qué ustedes creen que esta mujer tenía paciencia? Porque tenía fe. Esta mujer tenía paciencia porque tenía fe. Como tú tienes fe, tú tienes paciencia. ¿Quiénes pierden la paciencia?
los que no tienen fe. Entonces quieren lograr las cosas por sus propios medios. Y aparte que muchas veces lo logra amar. Pero vemos este diálogo con un niño muerto, vemos este diálogo y es un poco como alucinante. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tu esposo? Bien. Y fíjate qué interesante, el Señor no lo había revelado a Eliseo que el niño había muerto. Para que tú veas que el Señor revela lo que Él quiera. Los profetas no lo saben todo. No lo saben absolutamente todo. ¿Por qué Eliseo no lo sabía? Porque estaba en el plan de Dios que todo esto sucediera de esta forma. Ella sí, como madre, se cuestionó la tragedia. Y ella estaba perpleja y afligida. Cuando le dice, yo no te pedí y eso es entendible. Yo no tenía hijos, yo estaba tranquilo sin hijos, yo no te pedí hijo. ¿Me diste un hijo? ¿Esto le recuerda a quién? ¿A quién? A Adán, no. A Abraham, Isaac. ¿Se acuerdan la fe de Abraham? Que le pide el único hijo para ser sacrificado y Abraham no pelea, no protesta, no dice nada. También, ¿por qué? Porque Abraham era un hombre ¿de qué? De fe. Abraham era un hombre de fe. Pero fíjate que aquí no hay nada que indique que ella le eche la culpa a Dios. Ella no le dice a Dios, ¿por qué tú me quitaste? No, ella le dice a Eliseo, ¿por qué tú me diste un hijo si yo no tenía hijo y estaba bien como estaba? ¿Para qué me lo diste? Ella no dice, ¿por qué Dios me lo dio para quitármelo? Ella está diciendo a Eliseo, si yo estaba bien como estaba, ¿por qué tú oraste para que yo tuviera un hijo si esto va a pasar ahora? Ella no cuestiona directamente al profeta, sino que fíjate cómo ella se echa a los pies de Eliseo, algo que hasta ahora ella no había hecho. Y después lleva a Eliseo, vemos toda la historia como Eliseo, pues número 7. ¿Qué cosa es el número 7 en la Biblia? Pacto de Dios. Dios de vida tiene un pacto con Israel. Eliseo se echa 7 veces encima del niño, le sopla en la boca, en la nariz. ¿Por qué le sopla en la nariz? Por el rúa, el aliento de vida, el espíritu. Por eso le sopla. Fíjate que todo esto son signos. Esto también nos habla de los sacramentos y los sacramentales, aunque parezca que no. Eliseo no podía decir al niño, levántate y se acabó. Eliseo no podía decirlo. Por esto, acostarse 7 veces, soplar, ¿qué son estos signos visibles diciendo que en ese momento Dios va a hacer algo? Y que Dios habla, y yo he dicho un montón de veces, Dios habla por medio de signos. El problema de los protestantes es que ellos quieren quitar todos los signos. Y por eso, al quitar todos los signos, tienen que inventar las cosas que han inventado ahora. Cada día en Facebook me ponen alguna película más loca. Me pusieron en la iglesia protestante que el pastor camina adelante con toda la gente atrás en 4 patas, como si fueran ovejas. Así que pónganse a practicar. El pastor anda adelante y toda la congregación en 4 patas atrás de él. Claro, tú sabes por qué. Esa gente no tiene sacramento, no tienen signo, no tienen nada. Entonces se dan cuenta que la gente necesita hacer algo porque Dios es espíritu y nosotros somos materia. Y a nosotros nos es muy difícil entender las cosas del espíritu porque no somos espíritu. Por eso es que la iglesia del principio está llena ¿de qué? De signos. De signos que nos hablan a los sentidos de Dios. Por eso que son los sacramentos. Signos visibles que nos anuncian la acción invisible de Dios. ¿El agua bautiza? No, es el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el agua? Un signo. Un signo. Por eso tenemos las cruces, las imágenes. Los protestantes han quitado los signos y ahora empiezan a inventarse signos que no son apostólicos. Pero vemos cómo Eliseo utiliza todo. Fíjate que desde el principio Dios utilizó signos. A ver quién me dice cuál es el primer signo que utiliza Dios. A ver, pónganse a pensar. Bueno, mira, me hiciste pensar en una. Yo no había pensado en el barro, Lucy, te me fuiste más adelante. Pero aparte del barro, sí, te acepto eso. El barro es un signo. Pero hay un signo visible que es el primero que Dios usa. Y tú andas cerca, ¿no? El fuego. No, el árbol del bien y del mal. Eso es un signo. Desde el principio el Señor, toda la escritura. ¿Qué cosa es la Shekinah? Un signo. Una señal de que Dios estaba con Israel. O sea, desde el principio el Señor está utilizando signos. Y Eliseo también sigue usando
usando signos. Y vemos que sigue diciendo en el versículo... Bueno, sí, terminamos en el 36, llamó a quejas, vamos a ver en el 34. Se subió a la cama, se tumbó sobre el niño boca con boca, ojos con manos, se mantuvo recostado sobre él y la carne del niño iba entrando en calor. Se bajó y se puso a caminar por la casa de acá para allá. Se subió y se recostó insuflando sobre él hasta 7 veces. El niño estornudó y abrió sus ojos. Llamó a Gecasí y le dijo, llama a la tsunamita, y la llamó. Cuando llegó él, ella le dijo, toma a tu hijo. Ella entró, se echó a sus pies postrado en tierra, luego tomó a su hijo y salió. Y aquí vemos otra cosa. Esta mujer era agradecida. Como ella es... Otra persona hubiera salido corriendo con el niño. ¿Qué fue lo que hizo ella? Primero, se postró y le tocó los pies. Un signo hebreo, cuando tú te postras para los pies de una persona, es decirle, yo soy tu esclavo. Eso quiere decir postrarse en los pies de una persona. Yo pertenezco a ti, yo soy tu esclavo. Ella se echó a sus pies y después tomó a su hijo. Nosotros hubiéramos esperado lo opuesto, que primero tomara al hijo y después se echara si acaso, a los pies. Uno tendría que preguntarte qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso. Muchas veces nosotros nos vamos corriendo con las bendiciones de Dios antes de agradecer. Y eso es triste. ¿Cuántas veces Dios nos da una bendición y nosotros antes de primero agradecer nos vamos corriendo con la bendición y nos olvidamos de qué? De agradecer. La ingratitud con Dios es algo que ha estado a través de la historia. ¿Cuántos leprosos sanó el Señor? 10. ¿Y cuántos regresó? 1. La ingratitud ha estado siempre en el corazón del hombre. Pero Dios bendice al hombre que es agradecido. Por eso siempre una de nuestras oraciones principales que tenemos que hacer siempre es darle gracias a Dios. Con lo que tenemos y por lo que no tenemos. Porque a lo mejor tú no tienes algo porque Dios sabe que a ti no te conviene tener lo que tú tienes. Y te lo quita. Y tú reclamas a Dios, pero ¿por qué no? ¿Cuántas mujeres habrán dicho, es mejor que no me hubiera dado el marido que me dio? Pero a lo mejor se lo pediste por 50 meses, se lo pediste. O sea, muchas veces es como una madre. Si un niño viene y le pide a una madre una tijera para jugar, una madre responsable que hace, no se lo da. Pero en la mentalidad del niño, que el niño piensa que se va a divertir cantidad con la tijera cortando un papel. Y esa es la mentalidad del niño, que dice el niño, mi mamá es mala porque me está privando de ¿qué? De una diversión, de jugar con esto que tiene que ver. Pero ¿por qué la madre no se lo da? Porque sabe más, sabe se puede sacar un ojo. Una amiga mía de Cuba se saca un ojo con una tijera, siendo una muchacha. Y así actuamos con Dios. Hay veces que nosotros le pedimos a Dios una tijera, el Señor no nos la da. Tijera en el sentido simbólico. Le pedimos al Señor algo y el Señor no nos da. Decimos que malo es el Señor. Pero el Señor sabe que si eso que tú piensas que es bueno te lo da, va a ser un mal. ¿Cuántas veces me he dado en mi vida cosas que yo le pedí al Señor y el Señor no me la ha dado, y al cabo de los años me doy cuenta que si me lo hubiera dado hubiera sido un tremendo mal para mí? Por eso siempre tenemos que agradecer al Señor. Tenemos que agradecer al Señor por lo que nos da y por lo que no nos da. Muchas veces que agradecer más por lo que no nos da que por lo que nos da. ¿Cuántas cosas el Señor te habrá librado por cosas que no te dio cuando tú pensabas que era necesaria para tú tenerla? Y por algo el Señor no te la ha dado. O sea que hay que agradecer por lo que nos da. Muchas veces, Señor, gracias por lo que no me has dado. Porque sí, yo estoy seguro que si algo no te dio, es porque no te convenía. Aunque tú pensaras que era lo mejor del mundo para ti. Porque nuestra visión es como la visión del niño. Nuestra visión con la visión de Dios es como la visión del niño con la visión de la madre y la tijera. La madre mira más allá de lo que el niño conoce. Dios mira más allá de lo que tú y yo vemos. Por eso, finalizando esto tan interesante, vamos nada más que última vez, vamos a ver solamente la olla envenenada. Ya la semana que viene seguimos con la multiplicación de los panes y la curación de Naamán. La curación de Naamán. Aquí hay muchas cosas interesantes que leer con Eliseo. Mucha gente no le presta atención al profeta Eliseo. El Señor Jesús va a citar muchas cosas del profeta Eliseo. Va a nombrar a la tsunamita, va a hablar de Naamán,
¿Qué pasó? Vamos, ¿qué pasó con la olla envenenada? Está en el 38. Dice, Eliseo regresó a Gilgal. Cuando había, también ahora cuando fuimos al viaje de Israel, pasamos cerca de Gilgal. ¿Se acuerdan? Pues donde nos dijo Rebeca que estaba la viña de Nabot y el palacio de Jezabel. Un poco más adelante está Gilgal. O sea, digo esto para que las personas vean que todo lo que estamos hablando son lugares totalmente identificables. No estamos hablando de ninguna leyenda. Eliseo regresó a Gilgal cuando había una hambruna en el país. Los discípulos de los profetas estaban sentados ante él y dijo a su criado, coloca la olla grande y cuece un potaje para los discípulos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas comestibles, encontró unas cepas silvestres y arrancó calabazas silvestres hasta llenar su vestido. Llegó y sin saber lo que era, las cortó un pedazo en la olla del potaje. Los sirvieron a los hombres para que comieran y mientras estaban comiendo comenzaron a dar gritos. Muerte en la olla, hombre de Dios, y no podían comer. Él dijo, tráigame harina. Le echó en la olla y dijo, sírvanos a la gente que coman. Ya no había mal alguno en la olla. Este fue quien inventó el mangú. No, ¿cómo es? No es mangú, no, ¿cómo se llama? El sancocho. Este fue el inventor del sancocho cuando le echó harina a todo. Ya ven de dónde hasta el sancocho está en la Biblia. Vimos en la primera parte, Dios provee por todo, tanto por el pobre que por el rico. Lo que Dios mira, ¿qué cosa es? El corazón. Dios no mira el bolsillo, Dios no mira si tienes poco, si tienes mucho. Dios lo que mira qué cosa es lo que hay en el corazón. Lo demás es accesorio. Después, ¿qué es lo que vemos en la tsunamita? La fe en el medio de la tragedia. Ahora vamos a ver cómo Dios cuida también la salud de los suyos. Cómo Dios tiene poder para convertir lo dañino en algo bueno. Fíjate lo que dice, había una gran hambre en la tierra, en el 4:38. Quizás era una aquella de las hambrunas como las que venían, ¿se acuerdan? En 8:1 y con Elías. ¿Por qué venía la hambruna en Israel? ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que ocasionaba la hambruna? La sequía. Y se acuerdan que muchas veces la sequía, cuando había sequía, era causa de ¿qué? De que Israel estaba adorando a dioses paganos, a Baal, que era el dios del agua. Cuando Israel le pedía al dios del agua, ¿qué hacía el Señor? Le quitaba el agua. Tú no le estás pidiendo al dios del agua. Bueno, a ver si el dios del agua te va a dar agua. Por eso que uno tiene que tener cuidado a ver a quién uno le pide. A ver en quién tú pones, porque pedirle a alguien es poner tu esperanza en ese alguien. Hay que tener cuidado a quién uno le pide. Como le decía una persona que tenía puesto un azabache y era más feo que escupir en visita, pero él pensaba que era una belleza y se puso un azabache. Y yo le decía, ¿tú sabes lo que pasa? Cuando tú tengas una desgracia, tú sabes que tú clames al Señor. ¿Tú sabes lo que te va a decir el Señor? Que te cuide el azabache. Porque tú has puesto tu fe no en Dios. ¿Tú has puesto tu fe en qué? En un azabache para que no traiga mal de ojo. Tenemos que tener en cuenta en quién nosotros ponemos nuestra fe. Israel cada vez que le pedía a Baal, dejaba de llover. Y con la falta de lluvia, ¿qué es lo que venía? La sequía. Y con la sequía venía el hambre. Es posiblemente que haya sido una de aquellas hambrunas que hemos hablado que eran frecuentes en Israel y que sigue siendo, cuando estuvimos en Israel ahora vimos que hasta el día de hoy sigue siendo un problema el agua en Israel. O sea que esto no es solo de la época de los reyes, hasta el día de hoy sigue siendo acuciante el problema del agua en Israel. Y vemos que los hijos de los profetas estaban con él. Y vemos que posiblemente lo más seguro es que hubiera como una clase, una especie de cosa como tenemos nosotros pues aquí, porque estaban todos reunidos. Y hubo un hambre de pan, había hambre de pan, pero aparentemente no había hambre para oír la palabra de Dios, porque no había más nadie nada más que los profetas. Ya la palabra de Dios no se estaba predicando. En esa época en Samaria estaban los cultos a los Baales, pero había hambre de pan, pero no había hambre de palabra de Dios. Y muchas veces la gente no se da cuenta que el hambre de pan viene por el hambre de la palabra de Dios. O sea, y vemos lo que estaba a punto de acontecer. Iba a acontecer a gente temerosa de Dios. O sea, cosas malas, lo dijimos la semana pasada, cosas malas también pasan a la gente buena.
Eso lo vimos la semana pasada, no todas las cosas malas, como todas esas promesas que te dan en esas iglesias protestantes, que también te parece que la iglesia es un azabache, que si vas ahí nada malo te va a pasar, todo te va a prosperidad, vas a tener muchísimo dinero. ¿Tú sabes el único que prospera en esa iglesia? El pastor. Hay más nadie prospera, los demás siguen con la misma hambre de... Yo se he hecho este cuento a ustedes, pero como yo no tengo muchos cuentos, lo tienen que volver a oír si se lo oyeron. Que yo tenía una compañera de trabajo que era de una de esta iglesia, decía que todo lo que tú decías viraba para ti. Pero eso es cierto en cuando tú estás hablando de una falta de fe, pero ella era esclava de esa palabra. Ella se volvió una esclavitud. Ella decía, todo lo que tú dices te pasa para ti. Entonces, por ejemplo, yo estaba trabajando, habían unas partitions de eso en el medio de los cubículos, y yo decía, este cliente me va a volver loca, me va a volver loco, loca, no loco. Y si no vaya a ser que ahora borra eso después. Que después me ponen diciendo que yo me voy a volver loca en las cosas esas de ahí. Entonces, ¿qué hacía ella? Ella sacaba la cabeza por arriba del partition y me decía, no digas eso porque te vas a volver loco de verdad. Yo decía, pero esto es una expresión, no todo lo que uno dice. Ella se volvió esclava de eso. Eso la tenía ella amarrada, que ella cuidaba 1000 veces lo que ella decía. Yo decía, qué barbaridad, este calor me va a matar. Y ahí sacaba la cabeza. Tú ten cuidado porque te puedes morir. Bueno, ya yo fui. Y un día, yo decía, voy a coger catarro. Entonces sacaba la cabeza. Los hijos de Dios no se enferman. Porque ella decía que los hijos de Dios no se enfermaban. Que si tú te enfermabas es por un pecado que tú tenías. Es lo que le enseñaban en esa iglesia. Pero tú sabes qué sucede. Un día ella no vino a trabajar. Y pregunto, ¿qué le pasó a fulana? Dicen, ¿está enferma? Yo dije... Y al otro día cuando viene, yo saco la cabeza al revés por el partition y le digo, los hijos de Dios no se enferman. Entonces me decía, digo, ni dicen mentira. Pues eso es lo que ella me iba a decir, que no estaba enferma. Por eso le dije, ni tampoco los hijos de Dios dicen mentira, porque si tú no estabas enferma, entonces dijiste mentira. Eso es el extremo, eso es hacer un ídolo con la palabra. No se puede llegar a ese grado, pero cosas malas, evidentemente, cosas malas ocurren a gente buena también. La cuestión es saber que si Dios nos cuida y nos rescata o no. Por eso vemos que estos hombres gritaron, hay muerte, la olla está envenenada. Debe haber sido, me imagino, las setas que recogieron que eran venenosas. Y Dios, el Señor, proveyó que Ezequiel hiciera esto mismo. Trajeron harina y la esparció sobre la olla. También Eliseo había hecho esto anteriormente. ¿Dónde Eliseo? No con harina, con otra cosa. ¿Dónde Eliseo había hecho esto? En el manantial ¿de dónde? De Jericó. ¿Se acuerdan que eran aguas malas y él tiró sal y se convirtió en agua buena? Lo que quiere decir de cierta forma que el Señor, con lo mismo que te puede dañar, el Señor te puede sanar. Como dice el Señor, con la misma herida que hiero, te sano. Muchas veces suceden cosas en nuestra vida que parece que es mala, pero sencillamente para que nosotros nos sanemos. Yo tengo el caso ahora de un amigo mío que el hermano de él está metido en droga, en ni se sabe qué. Se convierte, va a nuevo caminar, a nueva vida, dice aleluya, gloria a Dios, y a los 6 meses vuelve a caer otra vez. Vuelve otra vez como Nabucodonosor, aleluya, gloria a Dios. Tiene a los padres locos. Y ahora chocó y se desencuadernó, lleva como 36 días en coma. Bien mal, ahora está saliendo de coma. Pero yo le dije, dile que posiblemente esta es la última vez que el Señor hace así, mira, y toca, porque esto malo que le ha pasado a él, posiblemente el Señor está diciendo, oye, tienes que frenar y cambiar. A lo mejor esto tan malo que parece que esté en coma tantos días, es que el Señor está haciendo que esté 30 o 40 días sin droga para que pueda comenzar. Yo le dije, dile que yo no sé si el Señor va a dar otra oportunidad. O sea que el Señor nos puede también hablar a través de cosas malas. El Señor no
nos habla. Y tenemos también que utilizar eso para llamar a las personas a recapacitar que cosas malas también pasan, pero que también, como dice San Pablo, y eso es una verdad, todo obra para bien del que ama a Dios. Eso es algo, yo siempre he visto que funciona. Todo bien, obra para bien de los que aman al Señor. Nunca se me olvidó una vez cuando estábamos en la parroquia de San Gil, esta muchacha de Colombia que se había matado la hermana en un choque y se fue para Colombia toda. Y yo le dije, mira hermana, es terrible lo que se está pasando. Yo no sé, pero yo tengo que decir lo que dice San Pablo. Todo obra para bien de los que aman al Señor. Hasta esta cosa tan horrible tiene que obrar para bien, dice ella. Ojalá, porque yo no lo veo por ninguna forma que esto, como la muerte de una hermana puede obrar. Le digo, si tú eres creyente, y al cabo del tiempo, de que ella me dijo, Frank, ¿qué razón tú tenías? Porque dice que la familia de ella, que el padre estaba separado de la madre, un enredo tremendo, toda la familia se había vuelto a unir y habían hecho la paz todo el mundo a través de esta tragedia. Mira, yo te lo dije, que hasta en las cosas más horribles que pueden pasar, Dios obra algo bueno cuando el hombre tiene el corazón dispuesto a esperarlo. Por eso, conclusión para esto, la providencia de Dios es abundante en todas las ocasiones, para los que están en peligro de enfermedad, para nuestras necesidades diarias, para las personas que no tienen hijos. Lo que se necesita hoy en el servicio a Dios de los fieles son personas generosas, personas contentas, personas que permanezcan fieles en medio de la prueba y la aflicción, y personas agradecidas. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Y eso es lo que el Señor necesita hoy en día. Se lo voy a repetir, personas generosas, personas contentas, personas fieles en medio de las pruebas y personas agradecidas, personas que sepan agradecer. Ojalá que el Señor pues cumpla en nosotros estas cosas. La semana que viene vamos a la multiplicación de los panes, que es muy importante para lo que va a ser Cristo después, y a la curación de Naamán, que tiene unas enseñanzas tremendas, sobre todo los que acabamos de estar en Israel.